Dicen que el dinero puede darte poder, pero nunca respeto. Y aquella mañana, en una reunión donde la soberbia mandaba, un millonario aprendería que la verdadera fuerza no se grita, se demuestra. Antes de comenzar esta historia, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves y deja tú si crees que la humildad vale más que cualquier fortuna. Suscríbete y activa la campanita para seguir disfrutando historias que defienden la dignidad y el respeto. Y ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de ver te recordará que nadie tiene derecho a humillar a otro. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de un moderno edificio corporativo en el corazón de Ciudad de México. Dentro de la sala de juntas más lujosa del piso 40, el aire olía a café caro y a poder. Una larga mesa de cristal brillaba bajo las luces, rodeada de hombres trajeados y mujeres en silencio. En la cabecera, con la confianza de quien se siente dueño del mundo, estaba Adrián Méndez, presidente del grupo Méndez Motors, una empresa multimillonaria de autos de lujo. Sus movimientos eran calculados, su sonrisa afilada. Le encantaba que todos lo escucharan. A su lado, tomando notas y organizando documentos con precisión, estaba Laura Castillo, su secretaria. Joven, discreta, vestida con elegancia simple, camisa blanca, falda azul y una serenidad que desentonaba con el ritmo arrogante de la reunión. Adrián hablaba con entusiasmo a los inversionistas extranjeros que habían volado desde Europa. Caballeros, con este nuevo modelo duplicaremos nuestras ganancias en 6 meses. La innovación está en nuestra sangre. Su voz retumbaba como si dictara una verdad absoluta. Los inversionistas asentían, algunos con admiración, otros por pura cortesía. Laura revisaba las cifras en su tableta, asegurándose de que los datos proyectados fueran correctos. Sabía que algo no cuadraba, pero prefirió esperar el momento adecuado para hablar. Uno de los inversionistas levantó la mano con amabilidad. Señor Méndez, ¿podría explicarnos cómo lograron reducir el costo de producción sin afectar la calidad? La pregunta era directa, técnica. Adrián titubeó un segundo. Su sonrisa se tensó. Claro, esos son detalles administrativos. Los ve mi asistente. Se giró hacia Laura. ¿Verdad, Laura? Aunque espero que esta vez los números sí estén bien. La frase cayó como un cuchillo envuelto en seda. Algunas risas discretas resonaron alrededor de la mesa. Laura levantó la vista. Su corazón latía rápido, pero mantuvo la calma. Sí, señor, los datos son correctos, pero si me permite, hay un detalle importante en la proyección de... No. La interrumpió Adrián con un gesto teatral de la mano. No compliques las cosas, por favor. No estamos aquí para lecciones, estamos para cerrar acuerdos. Los presentes sonrieron con incomodidad. Laura sintió el calor subirle al rostro, no por vergüenza, sino por impotencia. Ella había preparado toda la presentación, cada cifra, cada gráfico. Era su trabajo, pero él prefería brillar solo, incluso si eso significaba apagar la luz de los demás. Uno de los asistentes técnicos bajó la mirada, incómodo. Otro murmuró algo en voz baja. Pobre chica, siempre la deja en ridículo. Pero Laura no reaccionó. Había aprendido que el silencio, a veces, era más fuerte que una defensa. Adrián siguió hablando con voz triunfal. Como ven, mi liderazgo ha llevado esta empresa a niveles que nadie imaginó. Se recostó en la silla, mirando de reojo a Laura. Claro, tener buenos asistentes ayuda, aunque a veces se equivoquen. El público rió nuevamente, esta vez más abiertamente. Laura cerró los ojos un segundo y respiró. No respondería, no en ese momento. Pero algo en su interior se encendió, una certeza silenciosa de que el respeto no se pide, se gana. El proyector cambió de diapositiva y un gráfico erróneo apareció en la pantalla. Adrián no lo notó, pero Laura sí. Había un error serio, uno que podría arruinar el acuerdo con los inversionistas. Su instinto profesional la empujó a hablar. Señor Méndez, disculpe, dijo en voz baja. Creo que hay un problema en esa proyección. El margen de beneficio no corresponde al costo total del modelo. Él giró hacia ella con expresión molesta. Laura, te dije que revisaras eso ayer. Otra vez un error. Su tono fue cortante.
autoritario. Los invitados empezaron a mirarse entre sí. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Ella intentó explicar. Lo revisé, pero el archivo que usted modificó cambió la fórmula base. ¿Ahora la culpa es mía?, interrumpió él con una sonrisa sarcástica. Típico, siempre hay excusas. Se giró hacia los inversionistas. Discúlpenla, no todos están acostumbrados a este nivel de presión. Las risas regresaron, más fuertes. Laura apretó las manos bajo la mesa. Podía sentir cada mirada sobre ella. Humillación, desprecio, pero también sabía algo que ninguno de ellos sabía. En su tableta tenía el verdadero reporte, el que podía salvar la negociación o destruirla. Los segundos se hicieron eternos. El ambiente olía a tensión, a orgullo y a perfume caro. Laura levantó la mirada y lo observó fijamente, no con odio, sino con una calma que a Adrián lo incomodó. Algo en sus ojos decía que la historia aún no terminaba. El reloj marcó las 11 y la reunión avanzó entre cifras y promesas vacías. Pero cada palabra del millonario sonaba más hueca que la anterior. Los inversionistas tomaban notas, atentos, sin saber que en cuestión de minutos la verdadera experta en esa sala no sería él, sino la mujer que había sido humillada frente a todos. El silencio en la sala de juntas era tan pesado que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Todos los presentes miraban la pantalla, donde el gráfico proyectado mostraba números que no cuadraban. Adrián Méndez, aún sentado en la cabecera, forzó una sonrisa. «No pasa nada, un error menor», dijo con voz tensa. «Continuemos», pero los inversionistas no parecían convencidos. Uno de ellos, un hombre mayor con acento francés, levantó la mano. «Señor Méndez, las cifras que vemos aquí no corresponden con el informe enviado a nuestros correos. ¿Podría explicarlo?», preguntó con tono formal. Adrián tragó saliva, miró a Laura, esperando que lo salvara. Ella lo observó en silencio, no por rencor, sino por prudencia. Sabía que si hablaba ahora, él se enfurecería más, pero también sabía que si no lo hacía, la empresa quedaría expuesta. Adrián carraspeó. «Debe haber sido un error de impresión», improvisó. «Laura, trae el documento correcto». «Laura, ¿podrías explicar lo que hiciste mal?», dijo con tono venenoso. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Laura sintió el peso de la mirada colectiva, pero esta vez no bajó la cabeza. «Con gusto», dijo con serenidad. «La confusión no fue mía. El modelo financiero fue modificado anoche, después de que lo entregué». Deslizó el dedo en la pantalla y mostró la marca de edición con el nombre de Adrián. El murmullo se transformó en un silencio atónito. Adrián intentó intervenir. «Eso no prueba nada. Yo solo ajusté detalles». Uno de los inversionistas lo interrumpió. «Señor Méndez, eso no son detalles, son los fundamentos del negocio». Adrián comenzó a sudar. Laura sabía que había cruzado una línea, pero también sabía que ya no podía volver atrás. «Si me permiten», continuó, «puedo explicar el modelo original, el que realmente funciona». Su voz, aunque tranquila, llevaba la autoridad de quien domina su campo. Los inversionistas asintieron. Adrián golpeó la mesa con la palma. «¡Basta!», gritó. «No estamos aquí para tus clases, Laura. Esto es una reunión, no una conferencia». El eco de su voz rebotó por la sala, pero nadie lo apoyó. La gente lo observaba con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Laura no levantó la voz. «Entonces, explíquelo usted, señor Méndez». Sus palabras cortaron el aire como una hoja afilada. Adrián se quedó mudo. No sabía por dónde empezar. Todos esperaban su respuesta. El millonario, acostumbrado a tener el control, se quedó sin nada. Uno de los inversionistas, el de acento francés, habló de nuevo. «Señor Méndez, creo que sería prudente escuchar a su secretaria». El uso de la palabra prudente sonó como un golpe disfrazado de cortesía. Adrián apretó los dientes y asintió, derrotado. «Bien, adelante, Laura». Ella conectó su tableta al proyector y comenzó a explicar con claridad. Mostró gráficos, flujos de inversión, estrategias de crecimiento. Cada palabra era una demostración de conocimiento y profesionalismo. La sala, antes llena de tensión, se volvió un aula silenciosa. Mientras hablaba, Adrián la observaba con una mezcla de ira y desconcierto. No podía creer que esa mujer,
a quien había subestimado tantas veces, tuviera un dominio tan absoluto de la situación. Laura no buscaba venganza, solo verdad. Cuando terminó, se hizo un silencio profundo. Uno de los inversionistas comenzó a aplaudir. Luego otro. En cuestión de segundos, toda la mesa estaba de pie, reconociendo su trabajo. Laura sonrió apenas. Adrián, en cambio, se hundió en su silla, incapaz de mirar a nadie. El hombre de acento francés se acercó a Laura. «Impresionante, señorita Castillo. Usted debería estar dirigiendo este proyecto». Ella agradeció con humildad. Adrián forzó una sonrisa vacía. «Todos aquí somos un equipo», intentó decir, pero su voz sonó hueca. «Un equipo funciona cuando hay respeto», respondió uno de los socios, sin mirarlo. La frase cayó como un martillo sobre la mesa. Laura recogió sus papeles en silencio. Había ganado algo mucho más valioso que un ascenso: su dignidad. Adrián se levantó y salió de la sala sin decir palabra. Laura lo observó marcharse con una mezcla de alivio y tristeza. No había alegría en su victoria, solo justicia. Sabía que en ese momento el poder había cambiado de manos. Uno de los inversionistas se acercó. En la esquina inferior derecha, una frase aparecía en letras pequeñas. Laura la miró un segundo antes de apagar el proyector, y en ese gesto simple se encerró el final de un ciclo y el comienzo de otro. El eco de la reunión todavía vibraba en los pasillos de Mendes Motors. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían lo que había ocurrido. En una empresa donde el silencio era una regla, esa mañana todos tenían algo que decir. Laura Castillo había hecho lo impensable: enfrentarse al millonario más temido de la compañía y hacerlo con respeto, inteligencia y verdad. Mientras Adrián Méndez se encerraba en su oficina con el rostro desencajado, los empleados comentaban lo sucedido entre murmullos. Algunos sonreían con complicidad, otros se sentían inspirados. Por fin alguien le dijo la verdad, susurró una recepcionista, y lo hizo sin gritar. Su compañera asintió, con elegancia, como debe hacerlo una persona fuerte. En la sala de juntas aún quedaban las copas vacías y los restos del café frío. La proyección apagada reflejaba el silencio que había dejado la tormenta. Laura entró sola, recogiendo los documentos que había olvidado. Por un momento, miró la silla donde solía sentarse Adrián. Se veía vacía, sin poder, sin peso. Sonrió, pero no con orgullo, con paz. ¿Satisfecha?, preguntó una voz detrás de ella. Era Camilo Vargas, el jefe de Relaciones Públicas. Alto, de traje gris y semblante cansado. «Solo tranquila», respondió ella sin mirar atrás. «No lo hice por mí, Camilo. Lo hice porque ya era demasiado». Él asintió cruzando los brazos. «En todos mis años aquí, nunca había visto algo así». Laura levantó la mirada. «Ni yo», dijo, «pero el respeto no puede seguir siendo un lujo en esta empresa». Camilo la observó unos segundos antes de responder. «Entonces hoy diste el primer paso para cambiar eso». Horas más tarde, un video tomado por uno de los inversionistas comenzó a circular en redes. Mostraba el momento exacto en que Laura corregía al millonario con calma, explicando los números frente a todos. En cuestión de horas, el clip acumuló miles de reproducciones. El título era simple: «La secretaria que dio una lección de respeto». Los comentarios inundaron las redes. «¡Qué mujer tan valiente! La educación vence al orgullo. Esto sí es dignidad». Laura, ajena a todo, seguía trabajando en silencio. No buscaba fama ni venganza, solo hacía lo que siempre hizo: su trabajo. En la oficina de Adrián, el ambiente era otro. Él miraba el video en su celular una y otra vez. Cada palabra, cada mirada de Laura lo golpeaba más que cualquier crítica. Por primera vez en su vida, no se sentía poderoso. Se sentía pequeño. El teléfono sonó. Era su socio principal desde Madrid. «Adrián, ¿qué fue eso que vimos hoy?», preguntó con tono duro. «Esa mujer salvó tu empresa delante de todos». Adrián cerró los ojos y respondió con voz baja: «Lo sé». Hubo una pausa incómoda. Laura bajó la cabeza, agradecida. Esa tarde, al salir de la oficina, el aire se sentía diferente. Los empleados la miraban con respeto. Algunos le sonreían, otros la aplaudían discretamente al pasar. Laura, acostumbrada a pasar desapercibida, sintió algo nuevo: la sensación de ser vista.
no por su puesto, sino por su valor. Mientras caminaba hacia el elevador, escuchó voces a lo lejos. ¿Supiste? El señor Méndez canceló la reunión del viernes. ¿Y por qué? Dicen que se tomará unos días para reflexionar. Laura sonrió, no porque lo deseara mal, sino porque sabía que la humildad a veces necesita tiempo para aprender a hablar. Al día siguiente, un correo llegó a su bandeja de entrada. Era de Adrián. Solo tenía una línea. Gracias por no humillarme, aun cuando yo lo merecía. Laura lo leyó 2 veces y luego lo borró. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba una disculpa. La vida misma se había encargado de equilibrar las cosas. Esa misma semana, un medio digital la entrevistó. El periodista preguntó, ¿qué sintió al callar a un hombre tan poderoso? Laura pensó unos segundos y respondió, no lo callé, solo hablé con hechos. El silencio vino solo. La frase se volvió viral. Miles de mujeres y hombres la compartieron, repitiendo las palabras como un mantra de dignidad. En menos de una semana, Laura Castillo se convirtió en símbolo de respeto laboral y fortaleza silenciosa. Adrián, por su parte, reapareció un mes después en una conferencia. Su tono era distinto, menos altivo, más humano. Hace poco aprendí que el respeto no se exige con dinero, dijo frente al público, se gana con humildad. Entre la audiencia, Laura escuchaba desde la última fila. No había orgullo en su mirada, solo una satisfacción tranquila. Sabía que su historia había trascendido, no solo por ella, sino por todos los que alguna vez fueron humillados y no pudieron responder. Cuando terminó la conferencia, Adrián se acercó y le ofreció la mano. Gracias por enseñarme lo que nunca quise aprender, dijo con honestidad. Laura estrechó su mano y respondió, gracias por escucharlo. De camino a casa, el cielo se teñía de naranja. Laura caminaba con paso firme, sintiendo el peso liviano de su nueva libertad. No necesitaba títulos ni reconocimiento. Ya había ganado lo más importante, respeto propio. Mientras el viento movía su cabello, pensó en todas las veces que había guardado silencio. Sonrió. A veces, se dijo, el silencio no es rendición, es preparación para hablar con fuerza. El lunes amaneció con el sol filtrándose por las ventanas del edificio de Méndez Motors. Era un nuevo comienzo, aunque nadie lo decía abiertamente. El ambiente en la oficina había cambiado. Los saludos eran más sinceros, las conversaciones más amables. En el centro de todo ese aire renovado, Laura Castillo trabajaba con la misma serenidad de siempre. Habían pasado varios días desde la reunión, pero el eco de aquel momento seguía presente. Los empleados la miraban con respeto. Algunos la saludaban con una sonrisa, otros con un gesto silencioso de admiración. Laura no buscaba atención, nunca lo hizo. Solo se sentía en paz, sabiendo que había recuperado algo que muchos pierden al trabajar bajo presión: su dignidad. Esa mañana recibió una notificación, un correo de recursos humanos, reunión de dirección, asunto: reestructuración del equipo ejecutivo. Su corazón dio un pequeño salto, no por miedo, sino por intuición. Sabía que algo grande estaba por suceder. Tomó su libreta, respiró hondo y subió al piso 40. Al llegar, la sala estaba llena. Los directores conversaban en voz baja, mientras Adrián Méndez, más serio y menos altivo que antes, revisaba documentos. Cuando la vio entrar, se levantó. Laura, gracias por venir, dijo con tono respetuoso. Aquella era la primera vez que le hablaba sin superioridad. Se sentó frente a ella. Sé que lo que pasó en esa reunión fue necesario. Hizo una pausa. No lo manejé bien y quiero que sepa que valoro lo que hizo. Laura escuchaba en silencio, sin interrumpir. Adrián continuó. Si usted acepta, quiero ofrecerle un nuevo puesto: directora de proyectos financieros. Un murmullo recorrió la sala. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas, sorprendidos. Laura, en cambio, mantuvo la calma. Le agradezco el gesto, señor Méndez, respondió con cortesía, pero
No puedo aceptar. El silencio cayó sobre todos. Adrián la miró desconcertado. ¿Puedo saber por qué? Laura sonrió sin rastro de orgullo. Porque aprendí que el respeto no se gana con un cargo, sino con coherencia. Y aquí, después de lo que pasó, ya di mi parte. Su voz era firme pero amable. No había rencor, solo claridad. Adrián asintió despacio, comprendiendo que aquella negativa era su lección final. Uno de los directores, un hombre de cabello blanco, se levantó y aplaudió. Los demás lo siguieron. Laura bajó la mirada, emocionada. Adrián también se puso de pie, reconociendo que ese aplauso no era solo por su talento, sino por su integridad. «Donde vaya, dejará huella», dijo el director. «Personas como usted hacen falta en cualquier empresa». Laura agradeció con un leve movimiento de cabeza. Recogió sus cosas, entregó su credencial y salió de la sala con paso firme. Nadie la detuvo. Todos sabían que se iba ganando algo que el dinero no compra. En el ascensor, mientras descendía, Laura se miró en el reflejo del espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no se vio como una asistente, se vio como una mujer completa, libre, dueña de su historia. Sonrió al pensar que, a veces, uno debe perder un empleo para recuperar su voz. Afuera, el sol la recibió con un resplandor cálido. La ciudad bullía de vida, pero para ella todo parecía en calma. Caminó sin prisa, respirando profundamente. Llevaba años soportando humillaciones silenciosas, y ahora cada paso era un recordatorio de que había sobrevivido a todas ellas. Esa misma tarde, mientras tomaba un café en una terraza cercana, recibió una llamada. Era el inversionista francés. «Señorita Castillo, me encantaría que viniera a trabajar con nosotros. Personas con su capacidad y ética son difíciles de encontrar». Laura sonrió. «Gracias, pero aún no lo he decidido. Quiero tomarme un tiempo para mí». Colgó y miró el horizonte. La vida no la estaba premiando, la estaba compensando. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con mensajes de compañeras de trabajo. «Gracias por lo que hiciste, nos diste valor». Laura los leyó con los ojos brillantes. No había trofeos ni medallas, pero había algo más grande: inspiración. Los días siguientes dedicó su tiempo a leer, descansar y caminar por parques. Había pasado tanto tiempo corriendo detrás de la aprobación de otros que había olvidado disfrutar de su propio silencio. Cada tarde, al ver el atardecer, pensaba en todo lo que había aprendido. Un mes después, fue invitada a una conferencia sobre liderazgo femenino. Al principio dudó, pero terminó aceptando. Cuando subió al escenario, las luces la cegaron por un momento. Luego respiró y habló con voz firme. El liderazgo no consiste en tener poder sobre otros, sino en tener respeto por uno mismo. El público estalló en aplausos. Laura sonrió. Ya no era la secretaria que todos subestimaban. Era una mujer que había convertido la humillación en enseñanza. La cámara la enfocó mientras decía: «Y recuerden, la humildad no es debilidad, es fortaleza con alma». Las redes se llenaron de su discurso. En menos de una semana, miles de personas la citaron. Su historia inspiró a mujeres y hombres por igual, y sin proponérselo, Laura se convirtió en símbolo de cambio dentro y fuera del ámbito laboral. Adrián, desde su oficina, vio el video. No sintió envidia ni vergüenza, solo gratitud. Había aprendido su lección, aunque le doliera admitirlo. Le escribió un mensaje breve: «Gracias por mostrarme el camino correcto». No esperaba respuesta, y tampoco la obtuvo, pero supo que estaba en paz. Laura, mientras tanto, seguía su vida con sencillez. No necesitaba reconocimiento. Sabía que la verdadera victoria había ocurrido aquel día en la sala de juntas, cuando decidió no responder con gritos, sino con sabiduría. Ese fue el día en que ganó algo más que respeto. Ganó libertad. Esa noche, en su habitación, escribió una frase en su diario: «No hay venganza más elegante que demostrar que estaban equivocados». Cerró el cuaderno, apagó la luz y sonrió. Había terminado un capítulo y lo había hecho con dignidad. El tiempo pasó, pero la historia de Laura Castillo no se apagó. Lo que comenzó como una humillación en una sala de juntas terminó convirtiéndose en un ejemplo de valentía silenciosa. Su nombre resonaba más allá de las paredes de aquella empresa.
en conferencias, artículos y conversaciones de oficina. La mujer que había callado al millonario con dignidad, ahora hablaba con hechos. Cada día, Laura recibía mensajes de personas que se sentían reflejadas en su historia. Mujeres que habían sido ignoradas, hombres que habían soportado abusos laborales, jóvenes que dudaban de su propio valor. Todos le agradecían por haber mostrado que el respeto no depende del cargo, sino del carácter. En una de sus conferencias, una joven se acercó al final. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por darme valor», le dijo. «Trabajo en una oficina donde me hacen sentir invisible, pero después de ver su historia, hablé». Laura la abrazó con ternura. «Nunca dejes que el miedo te robe la voz», susurró. Aquella frase se volvió su lema. Aparecía en pancartas, publicaciones y murales de universidades. Laura nunca buscó fama, pero la verdad tiene un modo extraño de encontrar su camino. La gente necesitaba creer que la humildad también puede ser poderosa. Un año después, fue invitada a recibir un reconocimiento por su aporte al liderazgo ético. Subió al escenario vestida con la misma sencillez de siempre. Los aplausos la envolvieron, pero ella sonrió con calma. Tomó el micrófono y antes de hablar, miró al público con los ojos brillantes. «No estoy aquí por lo que hice», dijo. «Estoy aquí porque decidí no quedarme callada cuando me faltaron al respeto. El silencio es cómodo, pero también es una cárcel, y yo elegí salir de ella». Su voz era suave pero firme. El auditorio se puso de pie. Entre la multitud, una cámara transmitía en vivo su discurso. Miles de personas la escuchaban desde sus pantallas. «Si algo aprendí», continuó, «es que el respeto se gana cuando haces lo correcto, incluso si nadie te está viendo». En algún lugar de la ciudad, Adrián Méndez miraba la transmisión desde su oficina. No había rencor en su rostro, solo admiración. Su empresa seguía en pie, pero él sabía que su éxito más grande no estaba en los números, sino en lo que había aprendido de ella. Al terminar el evento, Laura bajó del escenario y se detuvo frente a una ventana enorme. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y naranjas. Su reflejo se mezclaba con la luz y por primera vez en mucho tiempo se vio a sí misma con orgullo. Su madre solía decirle que las palabras tienen poder, y esa noche comprendió que tenía razón, porque a veces una sola frase dicha con calma puede derrumbar una montaña de soberbia. De regreso a casa, Laura caminó por las calles tranquilas del centro. Escuchaba el murmullo de la ciudad, las risas, los pasos, el viento. Todo le parecía más claro. No había vencido a nadie, solo había recordado su propio valor. Cuando llegó, encendió una pequeña lámpara sobre su escritorio y abrió su diario. Escribió con letra firme: «El respeto no se exige, se inspira». Cerró el cuaderno y respiró profundo. El aire olía a libertad. Minutos después, su celular vibró. Era un mensaje nuevo. «Gracias por enseñarme que los errores también pueden ser maestros». No decía quién lo enviaba, pero Laura supo de inmediato que era Adrián. Sonrió sin responder. A veces, el perdón también es silencio. El rugido del tráfico se mezclaba con la música de un violinista callejero. Laura se quedó observando el cielo, pensando en todo lo que había cambiado. Había aprendido que el poder no siempre se grita, a veces se susurra, y aún así se escucha en el alma de quien lo necesita. Esa noche, mientras cerraba las cortinas, recordó la sala de juntas, recordó las risas, el desprecio y el instante en que todo cambió. Comprendió que la justicia no siempre llega de golpe, a veces llega en forma de calma. Laura apagó la luz, pero en su mente seguía brillando la frase que había escrito tantas veces: «No hay mayor triunfo que mantener la dignidad cuando intentan arrebatártela». Cerró los ojos con una sonrisa. El respeto era su victoria. A veces la vida nos pone frente a personas que nos hacen dudar de nuestro valor, pero nunca olvides que la humildad no es debilidad, es fuerza con alma. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves y deja tu
si crees en el poder del respeto y la dignidad. Suscríbete y activa la campanita para seguir disfrutando historias como esta, que inspiran, emocionan y nos recuerdan que todos merecemos ser tratados con humanidad. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te hará reflexionar y te tocará el alma.